¿Qué tal? El día de hoy les voy a explicar lo que es un inductor, ya que es el tema que tenemos que estar trabajando, por lo menos en teoría, para que ustedes logren comprender que existen otro tipo de circuitos más allá de los resistivos que hemos visto. Un inductor ya es algo que ustedes habían visto, por lo menos una pequeña introducción de su significado, de qué puede ser, donde vimos que realmente un inductor no es nada más que un material conductor como este que se está mostrando, de forma, se podría decir, enrollada. Normalmente se puede utilizar núcleos, que estos son de material magnético, precisamente para aumentar el flujo del mismo. Y ustedes trabajaron con un material que de hecho se utiliza mucho para la elaboración de inductores. Cuando hicimos la práctica o intentamos hacer lo que es el motor eléctrico con la batería y los imanes, ustedes trajeron algo que llamamos alambre para embobinar. Ese alambre, o su nombre real, que es alambre con esmalte o esmaltado, se utiliza para la elaboración de estos inductores. No solo los inductores son de esta forma básica, sino que también pueden estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En esos casos se usa comúnmente el aluminio como un material conductor. Sin embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados. Es mucho más práctico usar un circuito llamado girador, que mediante un amplificador operacional, que eso ya los verán mucho más después, que no es nada más que un pequeño circuito que nos sirve para amplificar, reducir, dependiendo lo que ustedes quieran hacer. Se puede programar o configurar de distintas formas ese dispositivo para realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, entre otras cosas. Ahorita no se enfoquen en eso que acabo de decir. Y para ese tipo de casos que estábamos diciendo, en circuitos se utilizan más lo que son los amplificadores operacionales para hacer el funcionamiento como si fuese un inductor. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que sí se utilicen como tal los inductores o las bobinas dentro de esos circuitos. El inductor, aunque parezca que no consta de partes más que de un alambre enrollado dentro de un metal, sí tiene sus partes y se las voy a nombrar en este momento. Iniciamos con el devanado inductor. Es el conjunto de espigas destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. También tenemos la culata. Es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Tenemos también la pieza polar. Es la parte del circuito magnético situada en la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. Núcleo es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. Expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido que bordea el entrehierro. Polo auxiliar o de conmutación. Es un polo magnético suplementario provisto o no de devanados o destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en máquinas a mediana y gran potencia. Obvio, también pueden fabricarse inductores de tamaño pequeño, que se usan frecuencias muy altas con un inductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulado, que es simplemente el material. Entonces, los circuitos que utilizan en este caso los inductores suelen ser muy comunes, aunque ustedes no lo crean. Incluso sus celulares pueden tener pequeños inductores que a veces incluso son más pequeñitos o del tamaño de un tornillo.
Sin embargo, no dejan de ser inductores y de darle un buen funcionamiento a nuestros dispositivos. El funcionamiento de los inductores puede ser amplio. Se puede utilizar básicamente como si fuera un imán para crear lo que es una solenoide. ¿Cómo funciona? En el momento en el que tú energizas lo que es el inductor, ya saben que eso genera electromagnetismo. Entonces, por ende, puedes obtener que atraiga ciertos objetos y darle un funcionamiento más grande a esa parte mecánica. Se utiliza para las solenoides si ustedes quieren investigar qué es una solenoide, ya que más adelante en otras materias lo van a tener que averiguar, y que mejor que de una vez hagan lo posible por investigar y saber qué es una solenoide. También se puede utilizar como parte de transformación de energía. A gran escala se utilizan devanados o bobinas muy grandes para poder reducir la energía o incluso aumentarla. Los transformadores eléctricos que podemos ver en nuestras casas, o por lo menos en los postes cerca de nuestras casas, funcionan de esa forma. Llega una corriente o una tensión muy alta y lo que hacen los transformadores o las bobinas internas es que realmente pasan por una bobina que es la primaria, entran y generan un campo electromagnético. Pero ya también habíamos nosotros aprendido en clase que cuando a un conductor, en este caso a otra bobina, se le aplica un campo electromagnético, podemos generar electricidad. O sea, lo inverso a generar el campo magnético. Entonces, llega la energía en la primera bobina y esto genera el campo magnético. Pero tenemos una bobina secundaria. Esta bobina recibe ese electromagnetismo y lo vuelve a transformar en electricidad. Pero esta, por ser más pequeña, obviamente va a generar una electricidad más pequeña. Y es así que podemos utilizar la parte de transformación de energía de alta tensión a una que podamos utilizar, por ejemplo, en los hogares. Y de forma inversa simplemente es que llega una bobina pequeña y se utiliza una bobina más grande para transformarla de nuevo. Y esto hace que la tensión que tengamos se pueda aumentar más. Esto es muy comúnmente verlo, por ejemplo, en las máquinas que suelen poner en las ferias, donde te dan los famosos toques. Ahora les mostraré la gráfica VIT, que no es nada más que la gráfica que nos muestra el comportamiento de los componentes. Antes ya habíamos visto una de estas gráficas, ya que en clase vimos el comportamiento de las resistencias eléctricas. Si podemos ver esta gráfica y la comparamos al de las resistencias, que aquí mismo la estoy poniendo, podrán observar que una va como en línea recta y la otra está un poco curveada. ¿A qué se refiere esto o por qué genera este problema o esta diferencia? Es realmente porque ya habíamos mencionado que las resistencias ocupan toda la energía que nosotros le damos y la convierten en cosa útil. En este caso puede ser en calor, puede ser en luz. El punto es que las resistencias sí utilizan esa energía que nosotros le damos. En el caso de lo que son los inductores, suele ser un poco más complejo, ya que, como mencionamos al inicio del video, realmente los inductores son cable al final de cuenta. Y si no conectamos resistencias en el circuito, ya que el cable representa una resistencia muy mínima, casi inexistente, pues incluso podría interpretarse como un cortocircuito. Claro, también mencionamos que hablando de corriente directa, ese problema no es tan complejo, ya que dijimos que realmente a largas distancias la corriente directa va perdiendo fuerza. Por ende se puede interpretar como que existe resistencia durante el transcurso del conductor. Entonces, realmente sí utilizan la energía, pero eléctricamente se puede decir que en este caso los inductores, la energía que nosotros le damos es la misma energía que nos va a regresar. Dicho de una forma un poco más técnica, la energía que nosotros le podamos otorgar a este circuito que te contenga inductores, esa energía
que va a almacenar por cuestión de un pequeño tiempo, tal vez lo transforme en energía electromagnética, pero al final de cuentas esa misma energía se nos va a hacer de vuelta al punto de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una batería y tenemos en este caso un inductor, va a estar ahí durante un tiempo, podemos hacer uso de esa capacidad electromagnética, sin embargo al final estará regresando a nuestra fuente de alimentación. Es por eso que normalmente los tipos de circuitos que contengan este tipo de dispositivos se suelen combinar con resistencias o con otro tipo de dispositivos para poder hacer un funcionamiento totalmente eficiente respecto al uso de inductores, ya que poner inductores simplemente sin resistencias puede ser posible, sí, pero ese puede traernos un poco de problema hablando de CFE, ya que se había mencionado también al inicio de las clases que CFE incluso puede regañarnos hablando de multas por no darle uso correcto a la energía que nos están brindando. Y como acabo de decir, realmente los inductores no hacen uso de esa energía de forma correcta o como deberían, ya que almacenan energía pero no la usan, la regresan. Es simplemente como estar puenteando un cable. Y pues bueno, creo que esas son las características principales hasta ahorita que tienen que conocer respecto a los inductores. La siguiente semana se estará subiendo otro video donde entraremos más a fondo respecto a los inductores, pero ya aplicándolos en circuitos eléctricos para ver qué comportamiento tienen, qué es lo que pueden provocar o qué usos le podemos dar a ese tipo de dispositivos. Así es que espero que esto les haya ayudado tal vez para entender un poco mejor la tarea que han tenido, y pues nos vemos la siguiente semana en un próximo video.